Qué gusto saludarte, Alfredo. Te vemos en el noticiero todos los días, pero no es lo mismo que conversar. Así que nosotros dijimos, vamos a hablar con el analista que nos va a poder explicar este tema de este domingo, que es la informalidad. Es uno de estos tantos males económicos bueno, quizás no dimensionamos los estragos que causa nuestra economía. Tal cual, y de hecho, como consultora nos metimos un poco a analizar esta semana a fondo eso. Y bueno, quizás para la audiencia explicar ahí, básicamente cuando hablamos de informalidad hay dos acepciones muy importantes, así que distinguir. La primera, digamos, tiene que ver justamente con toda actividad económica que no necesariamente, digamos, sea ilícita, pero que, digamos, no esté sujeta a tributación o a reglamentaciones o regulaciones. Eh, por ejemplo, claramente una actividad ilícita, si yo vendo drogas o secuestro gente, obviamente no puedo declarar eso como empresa, digamos, porque me voy a ir preso. Pero aparte hay gente, por ejemplo, que bueno, no está inscrita en la Secretaría de Tributación, o también gente que de repente, no sé, no sigue ciertas regulaciones. Un ejemplo que siempre ponemos es, qué sé yo, un taxi, por ejemplo, no sé, tiene que pagar quizás un seguro de pasajero, ¿no es cierto? Eh, y quizás otras compañías de taxi o estas modalidades nuevas no, por ejemplo. Bueno, hay una desventaja, digamos así, en la competencia. Y la otra excepción tiene que ver con el empleo. Un empleo informal es un empleo que no tiene una seguridad social y con ello nos referimos básicamente a una cobertura de salud, ser parte de un sistema de salud y contar al menos con una mínima cobertura, con seguros de desempleo y con todo lo que tiene que ver con el derecho a una pensión y a una jubilación, ¿verdad? Entonces, esas son las dos acepciones cuando nos referimos de repente a la informalidad, que como te decía, es importante porque hay que ver de repente cuando se dice informalidad, cómo se está midiendo, ¿verdad? Se tienen en cuenta estos dos ámbitos, se está hablando de uno u de otro, eh, eh, por ello, digamos, ¿no? Bueno, Alfredo, voy a pedirle a nuestra producción si puede ponernos en pantalla uno de los gráficos, justamente el de presentación del tema de la informalidad para este domingo en nuestro suplemento económico, y que muestra cómo nos comparamos con otros países de la región. La informalidad en América Latina. Y ahí también, si vos podés comentarnos al respecto un poquitito. Esto dice informalidad en América Latina 2019-2020, Alfredo. Sí, que está hecha por un poco la Organización del Trabajo. eh, y bueno, básicamente nosotros sabemos que prácticamente América Latina, digamos, al ser la mayoría de economías emergentes, todas prácticamente viven de mucha informalidad laboral, digamos, a diferencia de los países más desarrollados, ¿no es cierto? Que, bueno, la mayoría de ellos cuentan, digamos, con esta seguridad social, ¿verdad? Y acá nos estamos refiriendo a las dos acepciones, ¿verdad? Que mencionaba anteriormente. Yo recordaba, por ejemplo, en Italia, prácticamente en Italia, un italiano al nacer ya tiene por derecho, digamos, la cobertura de salud, por ejemplo, ¿no? Eh, y cosas así, por ejemplo, que en Latinoamérica es un sistema mucho más precario que ha venido desarrollando, ha venido enfrentando a través de distintas políticas públicas, pero que claramente todavía queda muchísimo terreno, digamos así, por hacer, ¿no? Pero Y aún así, Paraguay, si nos comparamos. Paraguay, como vemos en el gráfico, no estamos tan bien, ¿verdad? Y como un poco nuestro economista Manuel Ferreira menciona siempre, ¿verdad? Cuando se mide el empleo formal, no siempre se tiene en cuenta lo que es el empleo rural, porque claramente el empleo rural es más difícil de medir porque tiene mayor estacionalidad, digamos, eh, y mayor migración, digamos. Pero como decía Manuel, si bien nosotros vemos números de que son un poco alarmantes, por otro lado, el campo ha servido como un colchón importantísimo, como un seguro de desempleo importante en lo que ha sido esta pandemia, por ejemplo. A diferencia de otros países, nosotros contamos con más de un 30% todavía de una población rural y los otros países en América Latina no.